una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia y dar. Una vida con propósito para juntos estar mejor y así llevemos por siempre una vida de oración. Y aquí estamos hoy dispuestos a trabajar, llevando amor por siempre. Eso es ser parte de Irán. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia Irán. Bíblica en su contenido, su auténtica naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia Irán. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este es uno de esos versículos de la Biblia que en sí mismo constituye una filosofía en la vida del cristiano. De hecho, todos nosotros, tarde o temprano, llegamos a la conclusión de que lo más importante en la vida del creyente
es sentir la realidad de la presencia del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Quizás porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, no sea una afirmación que se oiga mucho en la actualidad, al menos de forma cotidiana. Más bien a la gente le gusta hablar de estar consagrados a Él, querer servirle, fluir en los dones o de hacer esto o aquello. Pero ¿sabía usted cuáles eran las circunstancias que rodeaban al apóstol Pablo cuando escribió esto a los filipenses? Y más importante aún, ¿cómo es que estas palabras, este lema, esta filosofía aplica para nuestras vidas hoy en día? Acompáñenos y juntos lo vamos a descubrir el día de hoy. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Hola, bienvenido a este estudio de tu iglesia Dios Admirable. Quien te habla, Malvin Delgado, te va a llevar durante los siguientes 50 a 60 minutos por un estudio fascinante acerca de uno de los pasajes de la Biblia que puedo decir constituyen esa filosofía, ese modo de vida que todo cristiano debe tener. De manera tal que llama a tus seres queridos, quienes están en casa, quienes no lo están, para que de inmediato se conecten a través de las redes sociales de Dios Admirable Maracaibo, para que puedan ser bendecidos a través de este estudio bíblico. Estoy seguro que va a ser de gran impacto para tu vida y para la de todos los que allí contigo están. Comparte este estudio en tus redes sociales. Conviértete tú en un multiplicador de la bendición que la palabra de Dios es para tu vida. No te quedes con ello. Permite que esta bendición que llega a ti a través de estos medios también sea recibida por otras personas y conviértete tú en un instrumento de esa bendición. Compártelo en tu muro en Facebook, compártelo a través de WhatsApp. Dale like a estas publicaciones. De esa manera, estos algoritmos de redes sociales harán con que esto pueda ser, este mensaje, esta enseñanza, este estudio bíblico pueda ser transmitido a otras tantas personas. Seamos multiplicadores. También recuerda suscribirte a Facebook o a YouTube de Dios Admirable y estarás informado, estarás conectado y sabrás primero que todos cuando Dios Admirable tenga un nuevo contenido para ti. Haznos llegar tus comentarios a través de Facebook o YouTube, desde donde nos ves, identifícate por tu nombre, déjanos saber si tienes alguna pregunta o interrogante y con gusto vamos a responderla. Me gusta siempre comenzar con una oración. Si puedes, por favor, allí donde estás, acompáñame. Gracias, Dios, te doy de todo corazón por la bendición de poder llevar adelante este estudio bíblico. Te alabo y bendigo y pido en el nombre de Jesucristo que lo que hoy vamos a hacer sea agradable para ti, Señor. Tú encuentres agrado en lo que hemos preparado y en lo que estamos hoy haciendo, Señor. Te pido que tú utilices este estudio bíblico, Señor, para poder llegar a muchas personas, Señor. Que podamos ser herramientas tuyas, que podamos ser instrumentos tuyos, Señor, para poder tocar el corazón de otras personas. Permítenos, Señor, poder servirte, Señor, y que lo que hoy hacemos pueda ser de transformación para la vida de quienes lo ven en este momento y para quienes lo verán después. Alabo y bendigo tu santo nombre, Señor, y te agradezco por la bendición de poder servirte. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, ya el estudio bíblico de Dios Admirable comenzó. Llama a las personas que están por allí para que se puedan unir a este estudio bíblico. Comunícate, actívate, sé una herramienta de multiplicación. Bien, vamos a leer los comentarios que nos han dejado en el estudio bíblico anterior. A través de YouTube, Víctor Lloris nos da las buenas tardes, me saluda y dice que Dios nos pueda bendecir y nos da la bienvenida a su hogar. Está junto a su esposa Elsa
Elsa y Víctor, gracias. También Erlinda Chacín, la hermana Erlinda dice buenas tardes, mi amado hermano Marvin, Dios te bendiga muy ricamente y te continúe usando para enseñarnos a nosotros. Bendiciones, amén, la gloria para Dios, Erlinda. Guido José Maldonado, buenas y bendecidas tardes, hermano Malvin, bienvenido a nuestro hogar para oír el estudio de Filipenses 1, 9 al 13, y está junto a Teresa Guido, muchísimas gracias. También Teresita González nos dice buenas tardes, saludos. A través de Facebook, la hermana Carmen Rosa Rubio, saludos y bendiciones, hermano Malvin. Dios bendiga tu vida y te siga usando en estos estudios bíblicos para edificación de la iglesia. Amén. La gloria siempre para Dios y muchas gracias por sus bendiciones y comentarios. También colócanos tu comentario y con gusto te saludaremos al inicio del siguiente estudio bíblico. Bien, el estudio de Dios admirable comenzó. De nuevo, concéntrese, enfóquese, porque sé que el estudio bíblico de hoy va a ser de bendición para su vida. Y vamos a comenzar con la porción de la palabra de Dios que hoy estaremos estudiando. Esta está en Filipenses 1 y vamos a estudiar desde el verso 14 al verso 30. Es una porción larga, vamos a terminar hoy el capítulo 1, pero estoy seguro que va a ser muy edificante. He tratado de orientar este estudio que tenga lo que yo llamo cápsulas de aprendizaje. Voy a tratar de pasar rápido por algunos versos que son obvios o quizás que refuerzan lo que ya se aprendió, y en aquellos que son claves voy a enfocar y voy a tratar de que usted pueda recibir el mayor o la parte más importante de forma central, voy a acentuarla, de manera que le pido preste mucha atención en lo que hoy estaremos estudiando. Entonces, coloco aquí para ustedes en pantalla la porción de la palabra de Dios que hoy estaremos estudiando y la leo para usted. Dice así: con mis encarcelamientos, la mayoría de los hermanos han cobrado ánimo en el Señor, y más se atreven a hablar la palabra sin temor. A decir verdad, algunos predican a Cristo por envidia y por pelear, pero otros lo hacen de buena voluntad. Unos comunican a Cristo por pelear y no con sinceridad, pues creen que así añaden aflicción a mis prisiones. Pero otros lo hacen por amor y saben que estoy aquí para defender al Evangelio. ¿Qué diré entonces? Pues que a pesar de todo y de todas maneras, sea por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Yo sé que por la oración de ustedes y con el apoyo del Espíritu de Jesucristo, esto redundará en mi liberación, conforme a mi anhelo y a esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza y como siempre, también ahora Cristo será magnificado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Por ambas cosas me encuentro en un dilema, pues tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedarme en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y confío en esto, y sé que me quedaré, que aún permaneceré con ustedes para su provecho y gozo de la fe, para que abunde su vanagloria por mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre ustedes. Solo compórtense ustedes como es digno del Evangelio de Cristo, para que, ya sea que vaya a verlos o que me encuentre ausente, sepa yo que ustedes siguen firmes en un mismo espíritu y luchando unánimes por la fe del Evangelio, sin que en nada los intimiden los que se oponen,
Para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para ustedes lo es de salvación. Y esto de parte de Dios. Porque por causa de Cristo a ustedes les es concedido no solo creer en Él, sino también padecer por Él y tener el mismo conflicto que han visto en mí y que ahora saben que hay en mí. Definitivamente es un pasaje fantástico, este que vamos a estar estudiando hoy. Van a ver lo maravilloso que es y cómo aplica a nuestras vidas. Al final de este estudio usted va a estar en capacidad de responder algunas preguntas. Las coloco acá para que podamos leerlas. La primera es: ¿cree usted que el encarcelamiento de Pablo pudo ayudar a que los miembros de la iglesia de Roma se animaran a predicar el evangelio? ¿Cuáles son los dos factores destacados en Filipenses 15 que más afectan la predicación del evangelio y el crecimiento de la iglesia? El apóstol Pablo destaca, esta es la tercera pregunta, el apóstol Pablo destaca dos grupos que anuncian el evangelio. Unos lo hacían por envidia y por pelear, y otros lo hacían de buena voluntad. La pregunta es: ¿cuál fue la actitud del apóstol hacia estos dos grupos? ¿Qué era lo que él creía de ellos? La cuarta pregunta es: ¿resulta importante o necesario que pidamos a otros cristianos que oren por nosotros? La quinta pregunta es esta: en este pasaje que estudiamos hoy, el apóstol Pablo afirma que él no quería ser avergonzado en su testimonio de vida, ni tampoco cuando llegase a la presencia del Señor. Y la pregunta es: ¿qué cree usted que debemos hacer los cristianos hoy día para no quedar mal delante del Señor cuando Él venga por su iglesia? La sexta pregunta es: ¿por qué cree usted que a Pablo no le molestan las críticas que en aquella época le dirigían? La séptima pregunta es: explique en qué consiste el dilema descrito por el apóstol Pablo en Filipenses 1, 23 y 24. Y la última es: ¿por qué razón el pueblo de Dios necesita realmente permanecer unido? Las respuestas usted me las puede escribir vía WhatsApp a este número que aparece aquí en pantalla, abajo y a la derecha, o las puede escribir en la sección de comentarios de Facebook o YouTube. En cualquiera de ellos las voy a revisar y le estaré dejando mis comentarios. Bien. Volvemos hoy, mi querido hermano, mi querido amigo, a la epístola del apóstol Pablo a los filipenses, y estamos aún en el primer capítulo. Aquí podemos notar que las cosas que le habían sucedido al apóstol habían, como él mismo lo dijo, redundado más bien en el progreso del evangelio. Como él mencionó allá en el capítulo 12, no habían restringido en ninguna manera el evangelio que él estaba predicando. Estoy seguro de que cuando llegó Epafrodito a verle, a visitarle, y le trajo una carta de parte de los hermanos de Filipo, de la iglesia de Filipo, junto con un donativo de esta iglesia, ese mensaje debió transmitirle una profunda simpatía y amor al apóstol Pablo. Podemos presumir incluso que ellos estaban preocupados porque quizás el evangelio no estaba siendo predicado en ese instante, en ese momento, por la prisión, porque Pablo estaba en prisión. Ellos posiblemente llegaron a la conclusión, al darse cuenta de que Pablo estaba encarcelado, de que esto podía estar afectando, digamos, la difusión del evangelio. Pero Pablo dijo que en lugar de estar restringido, el evangelio estaba llegando a los lugares que el Señor Jesucristo había dispuesto que llegara. El encarcelamiento no solo le permitió a Pablo alcanzar a la corte del César con el evangelio, sino que logró algo más.
Veamos lo que dice aquí el verso 14 de este capítulo 1 de la epístola a los Filipenses para comprenderlo. Y dice así: con mis encarcelamientos, la mayoría de los hermanos ha cobrado ánimo en el Señor y más se atreven a hablar la palabra sin temor. En la iglesia de ese entonces se encontraban muchos que hubieran querido salir a la calle y testificar de su fe, en aquel llamado primer amor. Pero después de haber escuchado a predicar a Pablo, quizá algunos pensaron: bueno, me alegra dar testimonio del Señor, pero no sé si puedo hacerlo como Él lo hace. Así que mientras el apóstol Pablo estuviera predicando públicamente el evangelio, los otros se pudieron sentir indignos, incompetentes o poco preparados para hacerlo. Consideraban al apóstol mucho más efectivo que lo que ellos podrían ser. Y esto incluso puede pasarnos hoy día. Quizás usted siente la pasión de ir a predicar, de hablar del evangelio, pero usted dice: quizás yo no estoy tan preparado como el predicador o como el hermano que da esos mensajes, esas enseñanzas por internet. Quiero decirle que no es tal caso. Usted tiene con usted al aliado más importante para poder hablar de el evangelio de salvación, y es el Espíritu Santo que habita en su vida. Bien, lo cierto, y volviendo a este relato que estudiamos hoy, es que un día se corrió la voz por los caminos romanos de que, Pablo estaba en la cárcel. Sí, en aquellos centros donde se habían establecido iglesias, llegó la noticia de que Pablo había sido encarcelado. Posiblemente en muchas de esas iglesias quizá dijeron: Pablo está en la cárcel y ya el apóstol no puede salir a predicar. Entonces, pues no queda otra. Tendremos que salir nosotros a ir a predicar el evangelio de salvación. Y como resultado es posible suponer que muchos centenares comenzaron a proclamar el evangelio y por las ciudades y caminos romanos confrontaron a la gente con el mensaje de salvación de Jesucristo. Por tal motivo, y como traduce otra versión, el apóstol Pablo pudo decir: gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos, confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Creo que hubo un efecto adicional del encarcelamiento de Pablo, que él quizá no haya sido consciente de la importancia que sus escritos tuvieron. Pero lo cierto es que si él no hubiera sido encarcelado, si él no hubiera sido puesto en la cárcel, no tendríamos las epístolas de la prisión de Pablo, que son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Estas son cartas extraordinarias y no dispondríamos de ellas si el apóstol no hubiera sido encarcelado. Bueno, seamos honestos. Seguramente el Señor podría haber transmitido su enseñanza de alguna otra manera. Eso es verdad. Pero este fue el medio que Él eligió y ha sido impactante para nuestras vidas y para la predicación del evangelio hoy día. Pablo pudo afirmar en su encarcelamiento, o que su encarcelamiento había contribuido al progreso del evangelio. Esto sí lo afirmó el apóstol. Sin embargo, había en el tiempo de Pablo una dificultad, un problema, un tanto trágico, puedo agregar. Y lo mismo, escuche bien, ocurre en nuestra época y puede considerarse incluso lamentable. Leamos el verso 15 para ver de qué se trata. A decir verdad, algunos predican a Cristo por envidia y por pelear, pero otros lo hacen de buena voluntad. Personalmente, he estudiado la Biblia desde hace unos 35 años. Y cuando comencé a estudiarla, me topé con este versículo.
Y me resultaba un tanto increíble que la predicación del Evangelio de Cristo se pudiera llevar a cabo por envidia o por rivalidad. Y después de todos estos años de haber participado en varias iglesias, en varios países, incluso en varios idiomas y culturas, creo que, escuche bien, uno de los factores que perjudica más grandemente la predicación del Evangelio y el crecimiento de la iglesia, probablemente más que cualquier otro factor, es la envidia y la rivalidad. Pablo mencionó la envidia y las rivalidades varias veces en esta carta. De hecho, de haber, habido algunos que, debe haber habido algunos que estaban predicando el Evangelio de esa manera en la época que el apóstol escribió esta carta a la iglesia de Filipos. Y es porque quizás él sabía que habían algunos que estaban envidiosos de lo que el apóstol estaba haciendo y celosos de que quizá no obtenían los mismos resultados que él conseguía. Una de las soluciones que considero son más adecuadas para todos los cristianos a este problema que sigue vigente, a este problema de la envidia, es que, escúcheme bien, cada creyente que conozco tiene un don. Es un hecho. Toda persona que ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador personal tiene un don, el cual le confiere un rol dentro de la iglesia. Para eso es que usted tiene un don. Quizás podemos hacer un estudio acerca de los dones. Pero en el momento en que usted acepta a Cristo, en el momento que usted es perdonado por sus pecados, el Espíritu Santo pasa a habitar en usted y a usted le es conferido un don. Ese don es para que usted desempeñe un trabajo dentro de la iglesia. Le confiere a usted un rol dentro del cuerpo de Jesucristo. No todos nosotros tenemos los mismos dones. Eso es muy importante. Cada quien tiene un don diferente. Pueden haber dos que tengan el mismo don, pero lo cierto es que no todos tenemos los mismos dones. El cuerpo de la iglesia no podría funcionar. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, no podría funcionar si todos tuviéramos los mismos dones. El problema consiste en que algunos tienen un don. Sí. Y cuando lo tienen, quizá sienten envidia de otros que tienen dones diferentes. Recordemos que Pablo les escribió a los corintios diciendo que los dones debían ser ejercitados con amor. Son regalo de Dios. Estimado hermano en Cristo, si usted pone en práctica su don, el don que Dios le dio, con amor, usted no va a envidiar a nadie. Al contrario, usted se sentirá agradecido con el don que Dios le dio y de hecho se centrará en ejercitar dicho don. Dijo también el apóstol Pablo allá en 1 Corintios 13:4 esto que voy a colocar acá para que lo leamos. Dice: el amor es paciente y bondadoso, no es envidioso ni jactancioso, no se envanece. El orgullo, escúcheme bien, es un exceso de estimación propia, es una sobreestimación de lo que usted tiene, de lo que a usted le ha sido dado. Y la envidia, en contraste, es tristeza o pesar por el bien ajeno. Es que usted se ponga triste, le dé pesar de lo que otro tiene, del regalo que otro ha recibido. El creyente ha sido advertido con respecto a estos sentimientos. El apóstol Pablo habló de esto de forma muy franca y directa cuando escribió a los corintios, allá en 1 Corintios 4:7, lo siguiente: porque ¿quién te hace superior? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas
como si no te lo hubieran dado? Preguntas clave que debemos hacernos cada día de nuestras vidas. La palabra pelear en este versículo, que en otras versiones se traduce como rivalidad, es muy interesante. Corresponde a la palabra griega eris, que incluye el significado, escuche bien, de provocar, refiriéndose a los demonios, los espíritus que provocan conflictos, que provocan divisiones. Hay otros factores externos que pueden hacer daño a la iglesia, pero escuche bien, no tanto como la envidia y las rivalidades, las cuales estimulan notablemente toda clase de conflicto dentro del cuerpo de Cristo. Pero cabe destacar que en aquella época, y no todo era negativo, también había algunos que proclamaban el nombre de Cristo con buenas intenciones, o sea, con intenciones espirituales, y esto también es destacado aquí por el apóstol. Bien, continuemos avanzando para ver cuál era la reacción del apóstol Pablo ante estas situaciones. Leamos el verso 16. Unos anuncian a Cristo por pelear y no con sinceridad, pues creen que así añaden aflicción a mis prisiones. Aquí el apóstol se refiere a los que predicaban por interés o ambiciones personales. En realidad lo hacían para realzar su protagonismo y minimizar la influencia del apóstol Pablo. Le tenían envidia. Aunque no habían podido decir nada en contra de él, ya que en ese momento él estaba en la cárcel y no podía defenderse a sí mismo, estos hombres habían aprovechado la oportunidad para salir a proclamar el evangelio. Continuemos leyendo el verso 17. Pero otros lo hacen por amor y saben que estoy aquí para defender al evangelio. Así que estos eran los dos grupos, los que lo hacían por pelea, por envidia, y otros que lo hacían por amor. Y nos preguntamos, ¿cuál fue la actitud de Pablo hacia ellos? Pues la vemos en el verso 18. ¿Qué diré entonces? Pues que a pesar de todo y de todas maneras, sea por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Para Pablo, lo importante era que Cristo fuera predicado. No importaba si fuera fingiendo las intenciones o con verdaderas motivaciones. Es muy lamentable que en algunas ocasiones el nombre de Cristo sea presentado públicamente por envidia, poniendo en evidencia rivalidades. Esta situación, escuche bien, continúa produciéndose aún en nuestros días, pero siempre podemos sentirnos satisfechos cada vez que el nombre del Señor es proclamado, sin importar las intenciones. Voy a hablar de forma muy breve de la historia como yo conocí al Señor Jesucristo como mi fiel y verdadero Salvador. Lo cierto el caso es que mi esposa, quien es mi novia desde el liceo, desde el último año del liceo, ya estaba en la universidad. Yo también estaba en la universidad, estudiábamos en universidades diferentes, pero nos veíamos de forma frecuente. Y un día me llega y me dice: acepté a Cristo como mi Salvador. Mi primera reacción es: está loca. Pues en ese momento yo era un católico devoto, estudiaba la Biblia dentro de un grupo en la iglesia católica, y para mí era herejía. Por eso dije, se volvió loca. Lo cierto el caso es que una compañera de estudio de mi esposa le habló de Jesucristo y mi esposa creyó. En ese momento era mi novia.
y era mi novia, wow, desde hacía muchos años. Y bueno, pues me dijo, y el domingo voy a la iglesia, y dije, ¿qué voy a hacer? Me dijo, y si no vas conmigo, pues simple y llanamente he decidido por Cristo, no por ti. Valiente, debo decirlo, pero me llamó mucho la atención esta valentía y dije, bueno, pues voy a acompañarla. Le dije, voy contigo. Dentro de mi cabeza yo decía, así aprovecho para demostrarle que está loca. Lo cierto del caso es que fuimos a esta iglesia y un predicador muy elocuente, con unas prácticas en la iglesia muy alegres para mi gusto, habló de la palabra del Señor. Habló de manera muy elocuente, muy interesante. Lo cierto es que aquel mensaje que este predicador usó llegó a mi corazón. Y le dije, ese día había un servicio en la mañana y uno en la tarde noche de domingo. La iglesia quedaba como a 1 hora de donde mi esposa, mi novia entonces y yo vivíamos. Vivíamos en un pueblo al norte del estado Zulia, en la costa este o costa oriental de un lago muy grande que hay allí. Y esta iglesia quedaba en una población más al sur, como a 1 hora en auto. Lo cierto del caso es que en la mañana le dije, me pareció muy interesante, quiero volver en la tarde. En la tarde, ¿saben qué? El Señor tocó mi corazón y acepté a Jesucristo como mi fiel y verdadero Salvador en aquella iglesia. Lo cierto del caso es que acontecieron cosas muy, muy extrañas. Aparentemente esta era una iglesia de la organización bautista. El pastor o predicador de esta iglesia había decidido cortar relaciones con la organización bautista, siendo que el templo pertenecía a la organización bautista, y hacer prácticas extrañas. De hecho, no viene al caso, pero esta iglesia se destruyó. El pastor dejó a su esposa tirada, botada, la abandonó. Casualmente se fue con una chica del coro. Aconteció algo muy feo. La iglesia bautista o la organización bautista llegó, tomó control de esta iglesia, pues el templo le pertenecía. Recuperó la sana doctrina y de alguna forma se siguió predicando el evangelio en esta iglesia. No recuerdo a dónde fue a parar este pastor, que se fue con la corista, pero fue algo trágico. Y esta parte que estamos estudiando ahora viene a mi memoria porque no sé si este pastor lo hacía por rivalidad contra la organización bautista, por envidia, por lo que otros hacían, y tomó estas decisiones que debo comentar son erradas. ¿Saben qué? Yo creí allí. Yo puedo decir que llegué a los pies de Jesucristo en esa iglesia, con ese pastor, de manera tal que, sin importar las intenciones, sin importar por qué razón se predica el evangelio, lo importante es que el evangelio de Cristo sea predicado. Y ese es el mensaje que quiero dejarle a usted. Otra cosa, y siguiendo adelante, que quiero decirle es lo siguiente. Hoy día, de manera similar, podemos ver que hay varias opiniones, y esto es algo que también nos toca, sobre predicar las clases, predicar el evangelio de Dios o dar clases bíblicas a través de internet y a través de las redes sociales. Simple y llanamente hay gente que está a favor, hay gente que está en contra del uso de las redes sociales para enseñar y proclamar la palabra de Dios. Algunos creen que quizá las redes sociales en la internet no tienen la solemnidad para predicar el mensaje de Dios. Algunos están en contra, otros a favor. Algunos de ustedes quizás han escuchado hablar de un pastor que ya está en la presencia del Señor, muy famoso de la isla de Puerto Rico, se llamaba Gille Ávila. A mí me lo contaron, yo no soy de la época. No, cierto, yo vi a Gille Ávila predicar a través de la televisión. Pero antes, y de hecho fue uno de los ministerios más importantes en América Latina, y debo hablar del mundo, de la utilización de la televisión para proclamar la palabra de Dios. Y lo cierto es que, créanlo o no, antes de utilizar a la televisión como medio para predicar el evangelio, Gille Ávila estaba totalmente en contra del uso de la televisión
para hablar del Señor, para predicar la palabra, pues creía que era una caja del diablo. Lo cierto del caso es que cómo cambió la situación, y de hecho utilizó Dios no solo a G.J. Ávila, quien era contrario al uso de la televisión, para usar este medio para predicar la palabra de Dios y llegar a millones de hogares en América Latina y en el mundo entero. De manera tal que no importa la razón, no importa el cómo, no importa incluso las intenciones. Lo importante es que el mensaje de Dios sea predicado. En lo personal, me alegro del uso de la internet y de las redes sociales para predicar la palabra del Señor, para enseñar la palabra del Señor, porque de una forma directa y desde cualquier parte del mundo la palabra de Dios puede ser enseñada, la palabra de Dios puede ser recibida sin lapsos de espera, atendiendo a esa necesidad diaria, esa necesidad instantánea, allí en el lugar donde usted esté, sin tener que movilizarse y con la ventaja de que usted puede regresar a ver la enseñanza o la predicación las veces que usted desee. Esta enseñanza bíblica, por ejemplo, este estudio bíblico, usted lo puede ver ahorita, puede verlo mañana, puede verlo esta noche, puede verlo la semana próxima. Usted puede regresar al principio, puede regresar a la sección donde hablé de mi conversión a Cristo, puede regresar a la sección donde hablé de G.J. Ávila. Esto no existía y existe ahora, y por eso alabo al Señor. Por otra parte, es interesante, incluso reconfortante, comprobar que aunque el nombre de Cristo sea proclamado por motivaciones que quizá no sean espirituales, aún así las personas van a escuchar el mensaje y pueden ser salvas, y yo doy testimonio de ello. Dios honra su palabra y no hay una determinada persona, organización o medio preferido para hacerlo. Tenemos que recordar eso hoy en día y que es una realidad. El Espíritu de Dios es el único que puede traer bendición, y Él puede hacerlo solamente cuando la palabra de Dios está siendo expuesta y enseñada. Así que tengamos en cuenta el ejemplo que nos dejó la actitud del apóstol Pablo frente a este tipo de situaciones. Continuemos entonces con el verso 19 de este estudio, de este pasaje que estudiamos hoy. Y dice así: yo sé que por la oración de ustedes y con el apoyo del Espíritu de Jesucristo, esto redundará en mi liberación. Aquí el apóstol estaba hablando de su liberación de la prisión en la que se encontraba. Observemos la frase por la oración de ustedes. La Biblia deja claro que Dios oye y responde las oraciones de su pueblo. Por ello, es necesario que pidamos a otros cristianos que oren por nosotros. Aquí vemos que el apóstol atribuyó gran valor a las oraciones de los filipenses referente a su puesta en libertad, a su liberación de la cárcel. La frase que sigue, y con el apoyo del Espíritu de Jesucristo, nos indica que Pablo contaba también con la ayuda del Espíritu Santo, de manera que la llave que abre la puerta para recibir esa ayuda del Espíritu Santo es la oración. Entonces, el apóstol Pablo estaba seguro de que el Espíritu Santo estaba allí y lo iba a estar ayudando, pero esas oraciones son de gran valor para liberar esa ayuda que usted necesita. Así que es fundamental que usted pueda pedir a otros hermanos en Cristo, hermanos en la fe, que oren por su situación, pues allí en la oración hay gran poder. Leamos ahora el verso 20 de este pasaje. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza y como siempre, también ahora Cristo será magnificado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pablo estaba diciendo que él no quería quedar mal o ser avergonzado en su testimonio en esta vida, ni tampoco cuando llegase a la presencia del Señor Jesucristo.
El apóstol Juan mencionó el hecho de que cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, será posible que algunos creyentes se sientan avergonzados ante su presencia. Cada uno de los cristianos tendría que pensar en esta posibilidad y preocuparse, o más bien ocuparse por ello. ¿Qué está haciendo usted para agradar a Dios? ¿Qué está haciendo usted con los dones que se le ha dado? ¿Qué está haciendo usted para poner en práctica nuestra principal función, que es llevar el evangelio de salvación por el mundo? Pues escúcheme bien, usted va a ser interpelado, usted va a ser evaluado, usted va a ser juzgado delante del Señor por lo que usted ha hecho con lo que ha recibido. Así que usted debe, yo debo ocuparme. A pesar de las publicaciones y conferencias que a veces se celebran sobre el tema de la profecía, nos podemos dar cuenta de que algunos cristianos están interesados en todo lo relacionado con la venida del Señor, pero, y escúcheme bien, no se están preparando o no están preparados para el acontecimiento de la aparición del Señor. Sí, el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, vendrá como ladrón en la noche, vendrá en el momento y el día que usted no lo espera. Así que debe usted estar preparado, y ese es el mensaje. Y preparado quiere decir, ¿ya usted arregló sus cuentas con el Señor? ¿Usted ha aceptado a Cristo como su fiel y verdadero Salvador? Usted ya lo aceptó. ¿Qué está haciendo con los dones que se le han dado? Y sí, quizá con esto que digo alguien pudiera preguntarse, pero es que ¿acaso no seré salvo si ya acepté a Jesucristo? Permítame aclararlo. Sí, Señor, usted sí va a ser salvo. Esa es la promesa que hay en el Evangelio de Salvación. Si usted se arrepiente de sus pecados, si usted reconoce que es pecador, si usted se arrepiente de sus pecados y usted cree que la muerte de Cristo en la cruz es suficiente para perdonarlo por sus faltas y usted acepta a Jesucristo como su Salvador, usted es salvo. Ahí no hay duda. Pero si usted es invitado, y la palabra de Dios así lo afirma, a poner en práctica, a desarrollar sus dones, a poner en práctica sus talentos y a crecer a la estatura de Cristo. Entonces, permítame decirle que si usted no lo está haciendo, es muy posible que pueda ser avergonzado ante la presencia del Señor. Y digo avergonzado en su ética cristiana, porque quizás su vida en este mundo no ha honrado el mensaje del Evangelio. Entonces, su función es honrar el mensaje del Evangelio. Por ello, es entendible el deseo de Pablo en este pasaje de no tener que avergonzarse cuando Cristo venga y se vea ante su presencia. Entonces, le pido que se ponga en la situación del apóstol Pablo. Cuando el Señor Jesucristo venga y usted esté ante su presencia, ¿qué ha hecho usted? Recordemos que en este capítulo estamos estudiando lo que es la filosofía de la vida cristiana, o más bien este capítulo nos presenta la filosofía de la vida cristiana. Al avanzar en esta carta, usted comprobará algo muy particular, incluso fascinante, debo decir, y es el hecho de que Pablo resume el tema en cada uno de estos 4 capítulos, o digamos el tema central de cada uno de estos capítulos es resumido en un versículo, y eso es digno de un gran escritor. El versículo que viene a continuación expresa todo el tema de este capítulo 1 en pocas palabras, y algunos de hecho lo consideran uno de los versículos más importantes de las epístolas paulinas. Leamos entonces el verso 21, en el que comienza una nueva sección que he titulado En Cristo, por vida o por muerte. Leamos entonces juntos Filipenses 1:21. Y dice así:
porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta es pues la filosofía de la vida del cristiano. Un expositor bíblico que conozco afirma que la ganancia aquí resulta igual. Si vivir es Cristo, entonces morir es tener más de Cristo, puesto que significa ir a estar con Él. Todos nosotros, aunque a algunos les haya llevado más o menos tiempo el llegar a esta conclusión, somos conscientes que lo más importante en la vida del cristiano es tener y sentir la realidad de la presencia del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Quizás esta no es una afirmación que se oiga mucho en la actualidad. De hecho, a la gente le gusta hablar de estar consagrados a Él, de querer servirle, o de hacer esto o de hacer aquello para Cristo. Pero lo más importante, escúcheme bien, es tener con Cristo una relación de comunión y de compañerismo, de manera que nuestra alegría pueda ser completada. Esta es la forma de presentar un testimonio poderoso y eficaz para que otros puedan ver en nosotros un cambio y así sentirse motivados a ser como usted, porque en usted habita Cristo. El problema es que la mayoría quiere el fin, pero olvidan todo acerca de los medios para llegar a ese fin. En este caso, los medios implican compañerismo o comunión con el Señor Jesucristo. Todo lo demás es fruto de esa relación que usted tiene con Cristo. Recordemos entonces el lema del apóstol Pablo, y quizás hagámoslo nuestro lema. Para mí, el vivir es Cristo, recordando que morir es ir con Él. Ahora, ¿sabemos por qué a Pablo no le molestaban las críticas que le dirigían? Pues es precisamente por esto, porque él estaba claro, porque no le molestaban, porque él estaba claro, y esta era su filosofía. Y es que nadie, escúcheme bien, puede causar daño a alguien que está en una relación de verdadera comunión y compañerismo con Cristo. Si usted quiere buscar un escudo para la crítica, si usted quiere buscar un escudo para los ataques del enemigo, si usted quiere buscar una armadura, algo que le ayude a vivir la vida sin que los problemas de este mundo le afecten, pues usted debe tener una relación de comunión y compañerismo con Jesucristo. De esa manera usted usará un traje de teflón, todo le resbalará. De manera que esta es la clave de la filosofía de la vida del creyente. ¿Qué perjuicio se puede causar a una persona que tenga esta filosofía de vida y que pueda tener comunión y compañerismo con Jesucristo? Pues ninguno. El nivel del lema entonces de para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia constituye un nivel altísimo para poder llevar una vida. Muchos quisiéramos decir que hemos llegado a este nivel, pero la verdad es que estamos en camino a ello, pero aún no hemos llegado allí. Sin embargo, escúcheme bien, es nuestra meta, debe ser nuestra meta. Y es una meta sencillamente gloriosa. Ahora vamos a leer el verso 22. Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Este versículo nos presenta el conflicto personal del apóstol Pablo, una especie de dicotomía existencial para el apóstol, como diría mi esposa, quien es psicólogo. De todas maneras, Pablo ignoraba el futuro y de cualquier forma no sería él quien tendría que decidir este asunto, no sería él quien tendría que dirimir este conflicto existencial. Leamos los versos 23 y 24, en los cuales él expuso este dilema del cual estamos hablando.
Por ambas cosas me encuentro en un dilema, pues tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es más necesario por causa de ustedes. Qué interesante. Pablo se debatía entre el deseo de ir a estar con el Señor, que era sin duda la mejor opción, o de quedarse con los creyentes de la iglesia de Filipo, quienes le necesitaban. Por una parte, ir a estar con Cristo implicaba verse libre de las persecuciones y otras dificultades que él sufría, pero también sabía que los filipenses le necesitaban. Aquí vemos su actitud desinteresada al colocar las necesidades de sus amados hijos espirituales, de sus amados amigos, por encima de sus propios deseos. A veces, cuando se siente pasión y compromiso con la obra del Señor, podemos llegar a sentir lo mismo. Igual que Pablo, nos gustaría permanecer predicando, enseñando la palabra de Dios o sirviendo en cualquier otro aspecto del ministerio cristiano, pues esto es sencillamente maravilloso. Luego, veamos a los versos 25 y 26, donde el apóstol continúa en esta temática. Dice: y confío en esto, y sé que me quedaré, que aún permaneceré con ustedes para su provecho y gozo de la fe, para que abunde su vanagloria por mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre ustedes. El apóstol Pablo era un hombre eminentemente práctico. En eso me identifico y tengo admiración por el apóstol. Aún le quedaba trabajo por hacer y aquellos cristianos necesitaban de su ministerio. Por eso Pablo deseaba salir de la prisión para ir nuevamente a estar con ellos. Y es que muchos creyentes hoy día, y lo he escuchado, están diciendo: ojalá que viniera el Señor hoy mismo. Y esto lo dicen ¿para qué? Pues para que pasen todos los problemas que los aquejan, que tienen en su vida. Pues estos creyentes deberían, escúcheme bien, implicarse o más bien ocuparse en el servicio cristiano, pues allí hay un propósito. Este mundo es el único lugar en el que podemos realizar un trabajo que va a ser considerado digno de recompensa por él. Conecto esto con lo que expliqué hace un momento atrás, donde decía que de alguna manera usted tiene que ejercitar sus dones. Pues definitivamente este mundo es el único lugar donde usted puede ejercitarlos, donde usted puede acumular esas recompensas que van a ser consideradas por el Señor Jesucristo. Escúcheme bien, es el escenario en el cual usted y yo desempeñamos una función dentro del cuerpo de Cristo. Yo en lo personal me he comprometido con el Señor a ocuparme por ahora de la enseñanza de su palabra. Y quizá mañana en cualquier otro ministerio que el Señor tenga a bien considerarme, pues aquí estoy dispuesto. Mientras, el Señor me permite estar en este mundo. Y te pregunto a ti, ¿ya estás implicado, ocupado y comprometido en el servicio cristiano? Dejo esa pregunta para tu reflexión. Luego, en el verso 27, el apóstol dijo lo siguiente: solo compórtense ustedes como es digno del evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya a verlos o que me encuentre ausente, sepa yo que ustedes siguen firmes en un mismo espíritu y luchando unánimes por la fe del evangelio. Él estaba haciendo referencia a la forma de vivir de los creyentes para que ésta honrara al evangelio de Cristo. Luego les recomendó estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. El pueblo de Dios realmente necesita permanecer unido para el progreso del evangelio.
Si la iglesia fuera hoy en el mundo lo que debería ser, la gente, créame, escucharía más el mensaje que la iglesia proclama. En este verso Pablo usó la palabra luchando. Este término incluye la idea de combatir, haciendo enormes e incluso desesperados esfuerzos. El asunto es que tenemos que luchar unidos en la batalla espiritual para extender la fe del mensaje del Evangelio de Jesucristo. En los versos 28 y 29, Pablo dijo lo siguiente en torno a esto: sin que nada los intimiden, sin que en nada los intimiden los que se oponen. Para ellos, ciertamente, el indicio es indicio de perdición, pero para ustedes lo es de salvación. Y esto de parte de Dios, porque por causa de Cristo a ustedes les es concedido no solo creer en Él, sino también padecer por Él. Escúcheme bien esto que le voy a decir. Voy a tratar de ser muy conciso. Présteme mucha atención. Cuando usted llega al punto en el que Cristo le permite que sufra por Él, entonces usted puede decir de forma categórica que ha llegado a su objetivo, que usted ha cumplido la meta. Estimado hermano, este es el verdadero llamado supremo de Jesucristo en su vida. En el momento en el que Cristo a usted le permite sufrir por su causa, entonces usted va a poder decir de forma inequívoca que ha llegado al objetivo, que usted está atendiendo al llamado supremo de Jesucristo en su vida. Dejo por allí este mensaje para que usted lo reflexione y veamos lo que dice el verso 30. Y tener el mismo conflicto que han visto en mí y que ahora saben que hay en mí. Pablo verdaderamente supo lo que era sufrir por Cristo. Sufrir por causa de Él es una señal de bendición y no una muestra de que Dios haya apartado su rostro de nosotros. Hay gente que cree inequívocamente que cuando usted padece por Cristo, el Señor lo ha abandonado. Es todo lo contrario, y el apóstol Pablo aquí lo enseña muy claramente cuando dice que tener el mismo conflicto que han visto en mí y que ahora saben que hay en mí es una señal entonces inequívoca de que usted ha llegado a la meta y que usted está cumpliendo, usted ha recibido y está cumpliendo el llamado de Jesucristo. Estas palabras entonces concluyen el capítulo 1 de la epístola a los Filipenses. En este capítulo hemos visto la filosofía de la vida cristiana. Como dijimos antes, recordemos que este capítulo se puede resumir allá en el verso 21, donde dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y le quiero preguntar, ¿está usted atendiendo el llamado de Jesucristo? ¿O está usted quizá todavía en la antesala, en la etapa anterior, a saber cuál es ese llamado de Jesucristo en su vida? Otra pregunta que le hago: ¿está usted realmente ocupado, centrado en hacer las cosas que Cristo le mandó a hacer? ¿Está usted poniendo en práctica ese don que Dios le ha dado, ese rol que usted cumple dentro de la iglesia? ¿O todavía está usted ocupado viendo que aquel o aquella
están haciendo algo que yo quisiera hacer. Quizás usted todavía no lo ha descubierto. Quiero hablarle a usted que todavía ni siquiera ha descubierto eso. Porque quizá es posible que usted no tenga a Cristo en su vida. Y usted necesita tenerlo en su vida para ponerse en acción. Para hacerlo, usted solo debe hacer dos cosas. Entender y reconocer que usted es un pecador. Y que por sí solo usted no puede hacer nada para cambiar esa condición. Que el único que puede cambiar esa condición en su vida es el Señor Jesucristo. Para ello usted tiene que arrepentirse de sus pecados y reconocer, aceptar que la muerte de Cristo en la cruz, que era la suya como consecuencia de los pecados que cometió, Él la puede tomar. Él puede pagar por usted las faltas que usted ha cometido. Y para ello, usted solo tiene que arrepentirse de sus pecados y reconocer a Cristo como su fiel y verdadero Salvador. Si en esta hora que usted está escuchando este mensaje, que usted está viendo este mensaje, Dios ha hablado a su corazón, es hora de usted arrepentirse de esas faltas y aceptar a Jesucristo en su vida. Yo voy a hacer una oración. Si usted quiere dar ese paso, repítala allí conmigo. Es una oración muy sencilla. Repita conmigo. Padre amado, Dios, reconozco que he sido un pecador. Reconozco que he actuado de forma contraria a lo que tu palabra dice. En esta hora me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento sinceramente. No quiero volver atrás. Te pido que me perdones por mis pecados. Te pido que la muerte de Cristo en la cruz limpie mis faltas. Te agradezco porque Cristo toma mi lugar en esta hora en las consecuencias que mis pecados tienen. Pido perdón por ello. Te pido que entres a mi vida, que me regales tu espíritu. Te pido que me hagas una nueva persona. Y te pido que esos dones que en este momento estoy recibiendo puedan ser puestos a tu servicio y que me puedan llevar a ese objetivo supremo, que es poder tener ese compañerismo y comunión con Jesucristo, tu Hijo amado, y que pueda yo ser un miembro activo del cuerpo de Cristo, ejercitando ese don que hoy me regalas. Pido esto en el nombre de Jesucristo, para que la gloria y la honra sea por siempre. Amén y amén. Si hiciste esta sencilla oración, eres una nueva persona, eres un hijo de Cristo y hay fiesta en el cielo. Alabo a Dios por tu vida y porque sé que una nueva vida ha comenzado para ti hoy. Bien, hemos llegado así al fin de nuestro estudio bíblico del día de hoy, no sin antes a decirte que en Dios admirable tienes a un aliado para poder crecer en Cristo, tienes un aliado para practicar tus dones, tienes un aliado para poder ejercitar ese llamado y tienes un aliado para poder salir adelante a poner en práctica ese llamado de difundir el Evangelio, a ese llamado de poder crecer en Cristo. Si así es, comunícate con nosotros, escríbenos en las redes sociales y con gusto te vamos a ayudar a crecer en Cristo. Bien, ha sido Malvin Delgado el día de hoy, llevando adelante esta enseñanza que espero haya sido de bendición para tu vida, y recuerda que la semana próxima volveremos con la continuación de este estudio bíblico de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, comenzando en los primeros versos del segundo capítulo. Que Dios te bendiga, y antes de terminar me gustaría orar por ti, me gustaría orar por la iglesia, me gustaría orar para que Dios traiga bendición a tu vida. Gracias, Señor, por este estudio bíblico que hoy hemos llevado a cabo. Gracias te doy por los que han hoy aceptado a Cristo como su fiel y verdadero Salvador. Gracias te doy por la iglesia de Dios admirable, por sus ministros, pastores, por todos los que ejecutan una obra de amor, ponen en práctica ese don, ese rol dentro de la iglesia, y que han aceptado ese llamado, Señor, por ti. Alabo y bendigo sus vidas. Te pido por la iglesia, Dios admirable, no solo en Venezuela, sino en todo el mundo, y te doy gracias porque nos permite servirte, Padre amado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Será hasta la próxima semana. Que Dios le bendiga.